Lo cierto es que creo yo que la estructura de salud, lo hablamos el otro día con Leandro, ¿no? Con Santoro, en cuanto a que la estructura de salud, y vos lo sabés más que nadie, en un país tan lindo y tan rico y tan creativo y tan inteligente como la Argentina, aunque el COVID se ha llevado puesto las mejores estructuras de salud del mundo, ¿no? En la mayoría de los casos, porque fue muy repentino, porque nadie sabía cómo atacarlo y demás. Yo no quería que se fueran al plano más político y pelearse. Lo que yo siento es que en la Argentina hace muchos años, gobierne quien gobierne, lamentablemente que los hospitales no son los mejores del mundo, que nunca nos alcanza, que lamentablemente deberíamos estar mejor. Me decía Leandro Santoro el otro día que lo tomaba como un punto pendiente, por lo menos de la parte que le toca al gobierno actual o al que viniera después o al que estuvo, de decir, bueno, hay que trabajar en esa área, porque ¿qué vamos a hacer cuando nos agarre otra pandemia? Vamos a seguir sin camas, sin respiradores, sin gente. Es decir, el pueblo argentino se merece, si se enferma, de estar bien atendido, lo más gratuitamente posible y con la mayor cantidad de hospitales en buen estado posible repartidos en el país. Es lo que utópicamente quiero decir, o que me parecería lo ideal para que todos estuviéramos tranquilos. Pero reitero que esto es una cosa que se ha llevado puesto a todo el mundo y que ha sido muy repentina y que medio que va surfeando la ola como viene. A todos los países les pasó. Le pasó a Reino Unido, le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Estados Unidos, le pasó al mismo China. Gabriela ya está... a ver, pero ya le hemos discúlpame, pero a ver, primero hay una cuestión demagógica. Toda muerte es un drama, toda muerte es un problema tremendo. Pero vos lo tenés que poner... Cuando vos haces políticas públicas, justamente, vos mirás el agregado. Sí, entonces ese ejemplo que le parece tan infantil, claro. ¿Sabés por qué le parece infantil? Porque tropieza contra ese ejemplo. Pero porque vos no estabas, el número... A ver, corregime, vos no estabas queriendo decir que es menos importante una muerte de COVID que la del auto, que la de la gripe, que los que se van a morir de hambre. No estabas queriendo decir eso. Yo sí, no. Sí, pero digamos... no, está bien, ella lo interpretó. Pero ella, digamos, o sea, cae en esa demagogia barata. Después, reitero, vos no estás queriendo decir que no te importan las muertes de COVID. No, pero claramente. Ok. O sea, justamente estoy hablando todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no puede, cuando vos haces políticas públicas, vos tenés que mirar cuestiones de equilibrio general a lo largo del tiempo. Entonces, vos no podés cometer errores, digamos, tan groseros que el remedio sea peor que la enfermedad. Y después, o sea, recurrir a la demagogia barata, digamos, está claro que está mal. O sea, digamos, entonces, digamos, ahí se cae solito el argumento de la señora. Pero no solo eso, digamos, comete algunas falacias adicionales. Digo, comete falacia de la autoridad. En el fondo, digamos, ella sostiene que lo que yo digo no tengo razón porque básicamente ella cree que, digamos, yo pertenezco a una visión política que llevó el 2% de los votos. La realidad es que parece que no sabe, digamos, que justamente antes de las elecciones yo quité el apoyo, sí, justamente a Espert, por, digamos, el tipo de alianzas que estaba haciendo. Es más, después me relaciona con el gobierno anterior. O sea, lo cual, digamos, si hay alguien que ha criticado el gobierno anterior, digamos, he sido yo. O sea, hasta están los videos de eso. Pero, entonces, me parece, digamos, extremadamente paupérrimo, digamos, que la salud esté en manos de gente que comete falacias tan groseras. Porque eso de las falacias, viste, de ad populum, digamos, ustedes lo votaron 1,5, 2. Digo, ahora supongamos que fuera el caso. ¿Sabes qué? A Hitler era muy popular, o sea, y sin embargo hizo un desastre. Mussolini era muy popular y sin embargo hizo un desastre. Entonces, digamos, eso también es un error grosero. O sea, lo interesante es discutir argumentos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que los infectólogos tienen un problema muy grande con las matemáticas. Y lo que no pueden, digamos, aceptar, que cometieron un error de 320-1. Ese es el problema. ¿Me comprendés? Entonces, ¿por qué? Porque amenazaron con algo similar a la peste española. En el mundo decís, no acá solamente. Estoy tomando a nivel mundial. ¿Me entendés? Que hubiera implicado, ¿sí?, 160 millones de muertos. O sea, 400.000 por día. El mundo se está estabilizando en torno a 500.000. Entonces le preciaron por 320 veces. Es más, la peste española con la que amenazaron, ¿sí?, ¿sabes qué? Infectó a 1/3 del planeta Tierra. Es decir, que con lo que ellos amenazaron, debería haber infectados en este momento, ¿sí?, 2.500 millones de personas. Sí. ¿Me entendés?
son cerca de 8 millones en el mundo. Es decir, tienen un problema que se llama orden de magnitudes. Bueno, pero a los infectólogos le pagan para otra cosa, no para hacer bueno, números. Pero porque sí, alguien pero podría digamos, haber o sea... En pero tu teoría alguien los podría haber pero, asesorado para... Es que ese es mi punto. Son varios, es decir, ese varios es mi componentes punto. de un país para tomar una determinación. O sea, para mí el problema final es del presidente que solo, sí, digamos, se dejó llevar por la opinión de los infectólogos y no miró pero otros dijiste efectos. que le pasó a Merkel. Yo me acuerdo de las declaraciones de Merkel en Alemania que dijo el 60-70% de Alemania va a estar infectada y si no lo estuvo es por eso que dijiste que reprimió a sus infectólogos, pero no creo que se reduzca a eso, me parece medio caerle a los infectólogos. No, su pero trabajo, a ver, me parece que es un componente de varias áreas que determinan tomar una determinación. ¿Sabés lo que pasa, Leo? Pero bueno, no tengo más tiempo. Te muestro otro error. No tengo más tiempo, La señora habla de exponencial. Sí. No sabe ni lo que es una función exponencial. Digamos, la matemática y la naturaleza, las infecciones, llevan un comportamiento que se llama función logística. Arranca como una exponencial y después se convierte en una logarítmica. ¿Sí? Entonces ni siquiera conocen eso. Es más, en ese punto donde cambia el formato de crecer crecientemente a crecer decrecientemente, es donde encuentra el pico de infectados y asociado a ello el pico de muertos. Es decir, si entendieran un poquito más de matemática, no hubieran estado errando sistemáticamente de cuándo venía el pico, porque te recuerdo que dijeron que en abril, después en mayo, el pico lo después en venimos junio. escuchando desde abril, eso es correcto, pero bueno, o sea, pero bueno, pasó en todos los países también. Es decir, tienen menos precisión que el Pipita Higuaín en una final. Pobre Higuaín. Es decir, tenés razón, pobre Higuaín. Le acabo de pegar re duro a la luz de lo pataduras que son los infectólogos. Gracias, Javi, por haber venido. Muy amable. No, por favor, un placer. Muy amable.